Un saludo cordial para nuestro público. Acabamos de escuchar el recital del Ensamble Fundación, que está conformado por Alexandros Jusakos e Ivanka Milosevic, quienes están ahora junto a nosotros y nos van a contar un poco sobre la fundación y sobre el ensamble. Hola Ivanka y Alex. Hola Javier. Hola Javier, mucho gusto. Bueno, agradecerles por haber escuchado este concierto. Gracias Javier por acompañarnos. Y contarles que el Ensamble Fundación nació como una idea muy inspirada en otros ensambles de trayectoria mundial, pero nació como una idea para desarrollar uno de los pilares de nuestra fundación, que era realizar conciertos. Y en el marco de este quehacer cultural en nuestro país, decidimos hacer este ensamble, que inicialmente lo conformamos nosotros como dúo, pero que siempre intentamos invitar a músicos invitados. Por ejemplo, hemos hecho conciertos con flauta traversa, con violonchelo, y en el futuro esperamos poder ir incluyendo más y más instrumentos. ¿Ya? Entonces, nada, este ensamble tiene como misión principal el poder ir desarrollando y dando experiencia a nosotros y en conjunto con otros músicos en esta labor de la música de cámara. Bueno, Muchas gracias. es muy interesante también comentar, nosotros con Ivanka creamos la Fundación Pianos para Chile justamente en un anhelo, estando ambos en Polonia por razones de nuestros estudios de posgrado, nos maravillábamos con la posibilidad de ver tanto concierto en tantos lugares distintos, a veces pequeños salones, como lo es la Sociedad Musical de Varsovia, donde todos los jueves y todos los domingos hay un concierto. Tú sabes que si vas el jueves a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 del día, hay un concierto. Entonces un poco la idea fue tratar de replicar eso, y con la donación de los pianos verticales que traemos desde Polonia, justamente un poco pensamos en hacer eso. Me parece que sería interesante también para que el público nos conozca más, un poquito comentar de reseña biográfica, digamos, un poco de nuestra trayectoria. Parte tú, Ivanka, por favor, contando, digamos, tu experiencia pedagógica, o sea, pedagógica, por supuesto, pero también como alumna, digamos, o sea, tu experiencia en tu formación. Bueno, yo soy una violinista chilena, comencé mis estudios de violín a relativamente temprana edad, a los 8 años, y dentro de mi formación en Chile tuve muchísimos profesores, todos muy buenos, muy profesionales, fui una alumna muy afortunada en ese sentido, con los que estudié periodos más largos de tiempo. Fue, bueno, en mis inicios con el violinista Isidro Rodríguez, y luego en la parte ya media y con el cual me titulé en Chile fue con el violinista ruso Denis Kolobov. Con él concluí mi primera etapa universitaria en la Universidad Mayor. Y luego tuve la suerte de poder ser aceptada en la Universidad Musical Federico Chopin de Varsovia, donde estudié con dos grandes maestros, Maria Orzechowska y Janusz Kucharski. Ambos grandes violinistas y de una calidad humana importante, que me reafirmaron, además de ayudarme muchísimo musicalmente y técnicamente, me reafirmaron el respeto por la música, por los procesos formativos y por la actividad profesional, ¿ya? Y en ese sentido, yo desde temprana edad comencé haciendo ayudantías y ayudando a formar a músicos más pequeños que yo, pero continué en el fondo con esa doble vocación muy natural en los músicos, que es formar nuevas generaciones y seguir desarrollando conciertos. Así que nada, me declaro una afortunada en cuanto a formación.
Alexandros, ¿tú qué nos puedes contar? Bueno, yo les quisiera comentar que yo nací en Antofagasta y estudié los primeros pasos en la música, los realicé allá en el Conservatorio Regional. Mi maestro en Antofagasta fue Mario Baeza Cortés. Lamentablemente ya no está con nosotros, está en otra dimensión, pero lo recuerdo con mucho cariño y siempre es un referente para mí. Luego en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile con dos grandes maestros. En piano principal con Fernando Cortés, que es un gran maestro de los más importantes, el formador de muchos pianistas en Chile. Y siempre nombro a la maestra Elvira Savi en música de cámara. Ella siempre me agradecía que yo la ponía en mi currículum, pero para mí fue muy importante lo que trabajé con ella, la manera de enfrentarme a la música de cámara. Por eso fueron ambos maestros que me significaron mucho para mí. Bueno, y después en la etapa formativa en el extranjero, yo me fui bastante joven a Polonia, a los 21 años, y estudié en la Academia de Bydgoszcz con la profesora Wiesława Ronowska, que viene de una tradición también muy interesante, porque ella fue discípula de Tatiana Nikolayeva en el Conservatorio de Moscú, y también con el profesor Jarosław Rzewiecki, con quien me titulé, y quien fue además, luego, años más tarde, mi tutor para la obtención de mi grado doctoral en otra universidad, en la Universidad Musical Federico Chopin de Varsovia, cosa que obtuve el año 2016, cuando estuvimos junto a Ivanka en un periodo largo en Varsovia. Entonces, un poco esa ha sido mi trayectoria como formativa, y del punto de vista de la pedagogía siempre ha sido también un tema importante para mí. Hemos desarrollado cosas a través de la fundación, y yo he sido profesor desde la fundación del Conservatorio de la Universidad Mayor hasta el día de hoy, donde también hay un trabajo muy interesante de formación de nuevas generaciones de músicos, lo cual es muy importante porque tenemos, gracias al gran movimiento de orquestas juveniles, tenemos que incluso crear más instancias formativas superiores para poder acoger a la gran cantidad de músicos que se están formando desde los más pequeños hasta los que llegan a la etapa más profesional. Ahora vamos a hablar brevemente sobre la obra que fue ejecutada hoy. Por supuesto, antes voy a exponer un poco sobre Beethoven, quién fue este compositor tan importante para la historia de la música. Beethoven es alemán, nació en una pequeña ciudad que era Bonn, o sea, en una ciudad que en ese entonces era pequeña, que es Bonn, y cuando tenía más o menos 16, 17 años logró irse a Viena. Y ahí se radicó y empezó a tener una carrera muy exitosa como intérprete, como el que era un pianista virtuoso, y también como compositor. En este tiempo, él reflejaba una gran influencia de compositores, por ejemplo, como Haydn, Mozart, que eran parte de lo que se ha llamado el clasicismo vienés. Un estilo que probablemente cuando uno le dice música clásica, piensa en ese tipo de sonoridad. Lo que hace tan especial a Beethoven y tan distinto es que él tenía una cultura literaria y filosófica muy vasta, era un músico que leía mucho y que tenía mucha conciencia de que era un individuo. Él no se veía a sí mismo como un artesano, ni quería estar atado a lo que le impusieran, por ejemplo, los nobles, o a vivir en una corte donde tenía que hacer todo por encargo, sino que él estaba totalmente dispuesto a imprimir un sello personal en todo lo que hacía. Y en este sentido fue fundamental para que podamos hablar hoy del romanticismo musical. Se habla de 3 periodos en la producción beethoveniana. El primero es el que está más marcado por esta estadía en Viena, donde él era un músico que recorría las diversas cortes tocando, haciéndole clases a los aristócratas y componiendo música marcada, como les contaba, en este estilo. Pero después, Beethoven lamentablemente comenzó a quedarse sordo y se dio cuenta de esto y vivió un drama interno muy poderoso que le hizo tener una lucha titánica. Su música está muy marcada por este sello de lo titánico, de hacer un viaje,
que la obra sea un viaje lleno de drama, lleno de batallas, y que termina y uno siente que realmente estuvo ante una experiencia de transformación. No es simplemente una obra con una estructura que divide los movimientos de manera aleatoria, ¿ya? Sino que tiene ese sello, una como gravedad trágica. Y muchos hablaban, por ejemplo, en su tiempo de que Beethoven nos hacía volar hacia regiones celestiales, que su música fue la primera en hacer un contraste entre el cielo y la tierra. Fue muy importante realmente en su tiempo. La obra que vamos a escuchar hoy es el Opus 23, que es una sonata para piano forte con acompañamiento de violín. Fue publicada en 1801, un poquito después que la primera sinfonía, y algo único de esta obra es que fue muy bien recibida por parte del público, ya que muchas veces cuando Beethoven tocaba, el público quedaba en shock, no le gustaba mucho lo que veía, ¿ya? Asimismo, por ejemplo, Haydn, que era profesor de Beethoven, también a veces encontraba que las piezas eran muy raras, que Beethoven era muy extravagante, y que ponía su propia personalidad por sobre la calidad musical. Pero con esta obra logró llegar al público. Es una pieza muy expresiva, pero bastante oscura. Si se fijan, por ejemplo, los 3 movimientos terminan suavemente. No hay ninguno que termine así de manera gloriosa. El primer movimiento es como una tarantela en su ritmo, ¿ya? Es un ritmo de 6 octavos, se llama, que va así, ta, 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 pa, 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 pa. Es como una danza muy energética. Luego tenemos el movimiento central, que es bastante extravagante porque hace una fusión entre andante y scherzo. El andante es un pulso que avanza, pero de manera tranquila. En cambio, el scherzo suele ser mucho más acelerado, ¿ya? Y aquí es una fusión entre ambos. Eso sí, encuentro yo que este movimiento tiende mucho más hacia el lado del scherzo, ¿ya? Tiene mucho staccato, tiene mucha agitación. Y finalmente tenemos el rondó, con el cual la sonata cierra, que tiene varios momentos de más calma, pero aún así es bastante tormentoso. Estamos aquí con Alex e Ivanka, que fueron los intérpretes en esta ocasión, y nos van a contar un poco sobre sus impresiones de esta magnífica obra. Hola Ivanka y Alex. Hola, hola Javier. Bueno, efectivamente, lo que cuentas sobre esta sonata se refleja y uno lo siente al intentar tocarla. La verdad, claro, como casi todos los artistas en su época, no todos, pero sí la gran mayoría, a Beethoven no siempre tenía la mejor de las aceptaciones con sus nuevas obras, ¿cierto? Y como todo rupturista, claro, transgredió la historia, desarrolló el lenguaje de una manera única y más allá, también se dice que cambió el rumbo del lenguaje musical respecto a la actividad de la composición misma, ¿no? Que fue tan único que también cambió un poquito el modo en el que se fueron desarrollando los compositores desde su aparición. La sonata Opus 23 efectivamente siempre se dice que tuvo una muy buena aceptación, y yo diría que siempre que se presenta tiene una muy buena aceptación. Nuevamente hablando de esta síntesis que lograba Beethoven increíble, porque era una capacidad notable que a veces con muy pocos elementos musicales, con motivos muy, muy acotados, si se quiere, lograba como un estallido de expresividad, ¿ya? Una gran expresividad con poco. Por lo tanto, ahí se refleja el uso del lenguaje, pero magnífico de parte de él. Y yo creo que esta sonata tiene algo de eso, ¿ya? Parte de una manera muy intensa y pasa abrupta pero fluidamente de un estado de ánimo al otro, ¿ya?
En este sentido es un poco distinta, yo diría que tiene más fluidez que otras sonatas para piano y violín de Beethoven, en que los cambios son drásticos, pero son abruptos. Acá los cambios son drásticos, pero son sumamente fluidos. Y asumo que eso para cualquier público de su época o hasta la actualidad hace que la audición de esta obra sea muy amena. Imagino que algo tendrá que ver. Para tocar es sumamente difícil, porque uno debe pasar de la máxima expresividad con un sonido grande, ritmos muy fuertes, gran vibrato, etcétera, a una melodía como que aquí no pasara nada. Y lograr hacer eso, y por ejemplo en el violín, lograr cambiar de tocar algo muy enérgico a tocar algo muy suave, hay que lograr un dominio del arco y una relajación en la mano derecha para que el arco no quede tiritando después de hacer una cuerda gigante, ¿no? Entonces, eso es algo que en esta sonata presenta especial y puntual dificultad en ese sentido. Para mí es una de las favoritas también, sobre todo para tocar, porque la cantidad de entretención que esto nos propone es importante. Y por supuesto tiene realmente mucha entretención, pero una profundidad notable. Hay partes en el tercer movimiento, en este que tú comentabas que es muy, muy intenso y que a pesar de tener estas melodías muy calmas entre medio, jamás pierde la intensidad, que recuerda un poco, evoca un poco lo que va a desarrollar después en la gran sonata Kreutzer. Así que ahí también tiene un material que, claro, vemos que Beethoven lo fue desarrollando en sus obras y en el tiempo. Así que, nada, una vez más como violinista, nada más que agradecer que este genio haya escrito esta literatura tan interesante. Alexandros, ¿qué nos puedes decir tú desde el piano? Bueno, definitivamente una obra, como todo Beethoven en general, que requiere de una capacidad pianística importante. Yo diría que alguna vez lo escuché del gran pianista Andreas Schiff, que Beethoven siempre tenía un saludito que era para evitar a los amateurs, digamos. Por ejemplo, él lo comentaba en la sonata pastoral, por ejemplo, del Opus 28, que es una sonata que en general, porque musicalmente no lo es, era un poco amable para los dedos, digamos, hasta la última página. O sea, la obra dura 40 minutos, pero la última página, si es que no eres profesional, no la toca. Entonces, decía que Beethoven siempre tenía un saludito para evitar que su obra la tocaran alguien que no estaba en condiciones de hacerlo. Y yo diría que en todos los repertorios que hemos trabajado en esta temporada, nos encontramos con pasajes muy complejos, digamos, que requieren de estudio muy acucioso, a veces con un resultado excelente, otras veces un poquito frustrante porque requiere, digamos, mucho estudio, porque la música, si bien es cierto, muchas personas creen que hoy que suerte la de ustedes de poder hacer algo que les gusta, bueno, aquí también hay un trabajo muy arduo. Y una de las características que tiene la interpretación musical es que va para adelante o para atrás. No se queda, digamos, en que ya me la sé y ahí ya no necesito estudiarla porque ya me la sé. No. Si tú dejas de estudiar un día, ya la cosa se resiente. Porque hay una cosa mental de concentración, de motricidad que es muy compleja. Y yo diría que esta sonata, la Opus 23, tiene varios momentos complejos en sus tres movimientos. No es que, listo, pasé el primer movimiento y está solucionado. No, nos encontramos con este tipo de escritura, digamos, compleja y compleja es más bien difícil en los tres movimientos. Por lo tanto, es un lindo desafío
para hacer. Y otra cosa que a mí me parece que es interesante y que por ahí también lo he leído, a mí me parecía por naturalidad, por la manera en que esta sonata termina, que quedaba muy bien unirla con la primavera. Tocar las dos juntas. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo de esa manera en conciertos en que hemos podido programar las dos juntas, digamos. A veces incluso personas que organizaban los conciertos decían, por extensión, ¿por qué no dejan una en la primera parte y una en la segunda parte? La idea sería justamente que queda muy lindo unir las dos. En este caso, bueno, estamos tocando solamente esta Opus 23, pero si bien es cierto, están compuestas el mismo año prácticamente, están bastante unidas ambas. Así que yo creo que esas son características importantes de esta sonata, de una belleza realmente impresionante. Por algo también fue tan bien recibida por el público, porque pensemos que en esa época también era, si bien es cierto, era un público exigente, porque era un público que conocía de música y estaba al tanto de las cosas que pasaban, también tenía, digamos, a pesar de que en algunos casos, por supuesto, con la cosa más revolucionaria, se llevaron, digamos, algunas experiencias no tan favorables los compositores que después se reivindicaron con el tiempo, pero también hay obras como esta que fueron muy, muy bien recibidas por el público y por un público, digamos, culto de la época. Bueno, destacar que en realidad esas dos sonatas estaban originalmente compuestas para formar parte de un mismo opus, pero por una situación muy arbitraria, digamos, de la historia, por un asunto de publicación y de los papeles, hubo que separarlas en dos opus distintos. Pero en realidad eran solo una cosa antes, y en realidad es un buen reflejo eso de este contraste del que yo hablaba de oscuridad y luz, o de la tormenta y la salida del sol. Se nota mucho esa contraposición. Yo creo que por eso también queda muy bonito tocarlas juntas, porque contribuyen de alguna manera a crear este efecto como de un viaje, de una experiencia de contrastes. Bueno, muchas gracias, Ivanka y Alex. Esperamos que hayan disfrutado de este concierto. Bueno, Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Los invitamos entonces a continuar conectándose en nuestras transmisiones, que estarán todas en homenaje a Beethoven por sus 250 años, y las presentaremos hasta el día 20 de diciembre. Muchas gracias. Muchas gracias.